Hola, bienvenidos a otro vídeo de Científico Tecnológico del CEPA Montes Norte. Soy Javier, miembro del Departamento Científico Tecnológico del Centro de Adultos de Piedrabuena. Vamos a ver en este caso un tema de química. Lo tenéis aquí. El átomo es un tema perteneciente a el módulo 3, la parte número 8, el tema número 6. Y es un tema de química. No va a hablar de química del átomo, su distribución, las partes del átomo, su distribución dentro del átomo de esas partes y los tipos de enlaces químicos que hay. Vamos a tratar esta hoja de resumen. Y además, como complemento y como apoyo, vais a tener también, tenéis en vuestro paquetito de apuntes que podéis encontrar en nuestro blog del departamento de resúmenes, tenéis esta tabla periódica que es sencillita, pero es lo justo para que conozcáis y manejéis la tabla periódica. En ella vais a tener el nombre, el símbolo y el nombre del elemento, el número atómico, que es importante, y su masa atómica, que será importante para hacer ejercicios, sobre todo de cuartos. Tenéis los grupos nombrados según la nomenclatura moderna de la IUPAC, del 1 al 18, también por la nomenclatura antigua, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, y los periodos nombrados por sus 7 filas. En cuanto a las hojas de actividades, son sencillitas, es un tema meramente teórico y con esa hoja de actividades más esta otra hoja para distribución electrónica de electrones, protones, neutrones y capas de electrones, tendremos el ejercicio, el tema terminado y preparados para el examen. Vamos a ver los modelos atómicos. Nos vamos a encontrar con el primer modelo atómico que surge en la historia. Fue en Demócrito, en la antigua Grecia, mucho antes de Cristo, donde Demócrito, pensando, dijo que si dividíamos la materia en trozos cada vez más pequeños, llegaríamos a un trozo que no podríamos dividir con un cuchillo, pero que sería muy pequeño y que sería indivisible, y a ese trozo él lo llamó por la letra griega átomo, que significa indivisible. Último trozo. Por lo tanto, para Demócrito el átomo era indivisible, era macizo y la materia estaba constituida por átomos. Es decir, visualizaba los átomos como bolas. Imaginaros unas bolas de billar. Quizá os suene porque luego en la herencia latina se habla de aire, tierra, fuego y aire. Agua. Estos serían los 4 elementos que formarían la materia, luego ya más a posteriori, totalmente desencaminados. Ya Lavoisier, ya lo veréis en cuarto, Lavoisier descarta esto de los 4 elementos, la teoría del flogisto y demás. Pero bueno, vamos a centrarnos en la antigua Grecia. Para Demócrito los átomos eran bolas macizas que se unían entre sí y que constituían la materia. La materia estaba formada por átomos. Una idea muy sencillita. Esa idea, a partir de la teoría del flogisto que hemos comentado antes de los 4 elementos, es la que se pierde y perduran los 4 elementos hasta hasta Dalton. Dalton ya es la primera propuesta moderna, la primera teoría que se puede considerar teoría moderna del átomo, y surge, fijaros la fecha, no es importante que la memoricéis, simplemente por fijaros en el dato, 1808, o sea, como 2000 años después se vuelve a recuperar la palabra átomo, que la acuña Demócrito en su día, y para Dalton el átomo es parecido al de Demócrito, es indivisible, es macizo, existen distintos tipos de átomos y los átomos forman moléculas y materia. Dalton sí tiene una base experimental, por eso formula esta teoría, y esta ya es una teoría seria, una teoría moderna, porque propone una lista de, creo recordar, veintitantos átomos, veintitantos elementos, tiene algunos aciertos y algunos fallos. Por ejemplo, para Dalton la salitre era un átomo y no, el salitre es un compuesto químico formado por 2 átomos distintos. Pero bueno, salvando eso, es la primera teoría seria donde ya propone el modelo atómico, se propone el modelo atómico como
parecido a lo que sugería Demócrito, bolas macizas que se juntarían para formar compuestos, para formar moléculas que terminarían formando la materia. Vamos a ver el modelo atómico de Thomson y vamos a ver primeramente el experimento de Thomson. Thomson hace un experimento en el cual acerca a un tubo de rayos catódicos, como veis ahí, un imán negativo. Al acercar este imán negativo, como veis aquí, este imán, acerca del imán, repelía el haz de luz, repelía el punto de impacto. ¿Qué es lo que le sugiere a Thomson? Pues esto en 1897, como veis unos 90 años después. Aquí estaría su tubo de rayos catódicos, el que habéis visto antes es una imagen de un tubo de rayos catódicos casero. Le sugiere a Thomson que el átomo que antes hemos dicho que era indivisible, pues ahora va a resultar que no es tan indivisible como pensábamos, todo lo contrario. El átomo a partir de ahora va a ser divisible. Y ese haz de rayos que pesaba menos que el propio átomo que se metía, tenía que ser, por aquello de que pesaba menos, tenía que ser una parte del átomo. Y como con el polo negativo del imán cuando se le acercaba se repelía, entonces teníamos que pensar que estaban formadas por partículas que componían el átomo que tenían carga negativa. Por eso se repelían del polo negativo del imán. A esas partículas las llamó electrones, ¿de acuerdo? Pero él, para compensar, sabía que la materia es neutra, no está cargada, porque si no nos andaríamos pegando como los imanes. Por lo tanto, si la materia es neutra, tuvo que postular la existencia de unas partículas cargadas positivamente a las que llamó protones. Por lo tanto, tenemos los electrones con carga negativa y los protones con carga positiva. Dicho esto, él se imagina que el átomo, como Dalton, se imagina un átomo macizo, donde en la base maciza, en el armazón, en el grueso macizo, estaban incrustados los electrones. Por eso a este átomo se le llama el modelo pudding o, como más en español, el modelo sandía, donde la carne roja de la sandía sería la carga positiva, ¿vale? Serían los protones y los electrones serían las pepitas. Cuanto más electrones tuviera, más grande sería el átomo y más pesaría, porque él ya sabía que había átomos de distintos pesos. Por eso dice que existen distintos tipos de átomos y los átomos están formados por moléculas y materia. Entonces ya con Thomson, casi en el 1900, ya decimos que el átomo no es macizo, es divisible y ya aparece que está formado por electrones y por protones. Pero el modelo es un modelo todavía que no se ajusta a la realidad. Vamos a llamarlo el modelo pudding o sandía. El siguiente experimento que vamos a ver es Rutherford. Rutherford hace un experimento donde bombardea una lámina de oro muy finita con unos rayos alfa, unos rayos gamma que son núcleos de helio. Los rayos gamma son núcleos positivos, son partículas positivas muy, muy, muy pequeñas. Él esperaba que si Thomson tenía razón, estos haces, estos rayos gamma atravesarían la lámina de metal sin ningún problema, totalmente. Para verlo, rodeó la lámina de metal de una película fotográfica y esperaba que toda la partícula alfa, el rayo alfa, velara la partícula al otro lado de la lámina de oro. Y se encontró con que aquello rebotaba. Vais a ver un vídeo, está en inglés, está subtitulado, pero se entiende bastante bien. In 1910, Rutherford and his co-workers were studying the angles at which alpha particles were scattered as they passed through a thin gold foil. Most of the alpha particles passed through undeflected. However, a few were found to be scattered at large angles,
some even back in the direction from Como which they veis, had come. algunas partículas This meant that they rebotaban, que had es lo que collided estamos with an diciendo object much more que pasaba. massive than the alpha particles ¿Veis? themselves, Algunas partículas yet venían so rebotadas small por that aquí, only a few alpha otras particles venían al encountered them. frente. This ¿Y eso atomic por qué level era? view shows what is happening. Bueno. Most of the atom is occupied by the low mass electrons. The nucleus is small and massive. When an alpha particle encounters a nucleus, it is scattered at a large angle. Rutherford se imaginó el átomo de distinta manera a como lo hizo Thomson. Para Rutherford el átomo volvía a ser divisible. El átomo sería divisible, en eso no tenemos ninguna duda, volvería a ser divisible y estaría formado también por electrones y protones. Pero cuidado, la diferencia con Thomson, con Dalton, con Thomson, era que el átomo ahora estaba hueco y estaba formado, muy importante, por un núcleo donde estarían los protones, toda la carga positiva, y una corteza electrónica, una superficie donde estarían los electrones girando a mucha distancia. Para él los protones era lo que tenía la masa del átomo y los electrones eran muy pequeñitos, prácticamente sin masa. Como le faltaba masa y tenía que argumentar la estabilidad del núcleo, porque los protones eran todos positivos y que todas esas partículas positivas estuvieran en el núcleo, eso era complicadillo porque se repelen. Entonces, para justificar esa falta de masa y esa cohesión en el núcleo, tuvo que postular la existencia de los neutrones con carga neutra. Luego, en 1932, Chadwick, por medio de unos experimentos, demuestra su existencia, pero en este momento era solo un postulado. Por lo tanto, para Rutherford, el átomo era hueco, estaba compuesto por un núcleo donde estaban los protones y neutrones y era lo que pesaba en el átomo, y girando muy lejos del núcleo estarían los electrones a muchísima distancia. De hecho, Rutherford se imagina que si el átomo fuera como un balón de baloncesto, más o menos de grande, el primer electrón estaría dando vueltas a 10 kilómetros del átomo. Fijaros, entre medias no habría nada. Por eso las partículas alfa atravesarían prácticamente sin problemas, pero si alguna se encontrara un núcleo, saldría rebotado. Este modelo gustó mucho porque se parecía al modelo planetario, por eso se le llamó el modelo planetario, se parecía al sistema solar, donde el Sol, que tiene el 99% de la masa del sistema solar, está en el centro, y los planetas, que pesan muy poquito en comparación con el Sol, están dando vueltas alrededor del Sol a muchísima distancia. Por eso gustó mucho el modelo, porque era como mirar lo que había en el universo, en el macrocosmos, y aplicarlo al microcosmos. Por eso a este lo vamos a llamar el modelo planetario. Bien, Rutherford ya iba bastante bien adelantado, bastante bien encaminado, y vamos ya directamente a dar un modelo actual. El modelo actual lo vamos a aceptar como un átomo formado por unas partículas fundamentales a las que llamamos protón, neutrón y electrón, donde decimos que el protón y el neutrón están en el núcleo y donde los electrones están en la corteza electrónica, en los orbitales, dando vueltas, girando a mucha distancia alrededor del núcleo. Algo parecido a esa imagen que tenéis ahí, donde las bolas azules serían los protones y las blancas los neutrones, y los rojitos serían los electrones. Estos dibujos que os he puesto aquí serían los distintos tipos de orbitales, las distintas formas que harían los electrones dando vueltas alrededor del átomo. Bueno, este sería el modelo actual, modelo más actual como el aceptado actualmente. Vamos a ver entonces, por lo tanto, que vamos a tener tres partículas fundamentales. Las vamos a llamar protón y neutrón, que el protón tiene carga positiva, el neutrón carga neutra, el protón y el neutrón están en el núcleo, y un electrón que va a tener carga negativa y va a estar girando alrededor del núcleo en la corteza. Algo parecido a ese dibujito, ese esquema que tenéis ahí, ¿vale? Vamos a ver, por lo tanto, cómo representaríamos un átomo cualquiera.
Un átomo cualquiera viene representado por un número A, que lo vamos a poner arriba a la izquierda, y a ese número A lo vamos a llamar el número másico, ¿vale? Se le llama número másico porque es la suma, A es la suma de los protones más los neutrones. Vamos a tener un número C, que lo vamos a llamar el número atómico, que va a ser el número de protones. Ese número Z, he dicho C, mal dicho, número Z, número atómico, va a ser el número que me va a representar el átomo. El átomo va a ser el Z7 o el Z6. El Z6 es el carbono, el Z7 es el nitrógeno, el Z8 es el oxígeno y así sucesivamente. Y el Z1 el hidrógeno, tal. Entonces, el Z, el número de protones, es lo que me define el átomo. Por lo tanto, por eso se le llama número atómico. Y finalmente vais a tener el símbolo del elemento. Va a estar compuesto, el símbolo X, el que sea, va a estar compuesto por una letra o por dos. Recordar siempre que si tiene una letra será siempre en mayúscula. Y si tiene dos letras será siempre la primera mayúscula y siempre la segunda en minúscula. Vamos a ver ejemplos. Veamos este. Este elemento es, su símbolo es la C y el elemento es el carbono. Su número atómico, pues veis que es el de abajo a la izquierda, es decir, 6. Su número másico, el de arriba a la izquierda, es decir, 12. Vamos a ver otro ejemplo. Este, como veis ya tiene dos letras, la primera en mayúscula la C, la segunda en minúscula la L. El elemento que estamos viendo, lo podéis buscar en la tabla periódica, a la derecha en el grupo 17, es el cloro. Su número atómico, abajo, ahí, a la izquierda, el 17. Su número másico, arriba, a la izquierda, 36. Veamos un último ejemplo. Este Mg, magnesio, número atómico 12, número másico 25. Vamos a ver más cosas. Vamos a ver lo que conocemos como isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento. Y como son el mismo elemento, tienen igual Z, porque hemos dicho que Z, el número atómico, es el que me dice qué elemento es. Por lo tanto, tienen igual número de protones. Pero tienen distinto número másico, distinto número, por lo tanto, de neutrones. Vamos a ver, por ejemplo, los isótopos del carbono. Veis que Z es 6 en los tres casos, ¿vale? Sin embargo, el número másico es 12, 13 y 14. Este tendría 6 neutrones, 7 neutrones y 8 neutrones. Otro ejemplo, los isótopos del hidrógeno. Este sería el Z1, los tres tienen un protón cada uno. Es el número atómico, sin embargo, el número másico sería 1, 2 y 3. Este tendría 0 neutrones, 1 neutrón, 2 neutrones. Ahora veremos exactamente cómo se calculan los neutrones. Y por ver el último ejemplo, los isótopos del cloro, como veis, número atómico 17, mientras que el número másico sería el 36 y el 35, ¿vale? Tendría, por lo tanto, este tendría, si no me equivoco, 18, 16, no, a ver, 17, 34, 16 neutrones, correcto, 16 neutrones, y este tendría, si no me equivoco, tendría que tener uno menos, 15, ¿no? Si no me equivoco. Pues yo creo que me he equivocado. Sí, 17, 34, sí, este tendría 18 y este tendría 19, perdonad. 19 neutrones este y 18 neutrones este. Por lo tanto, el número de protones que tiene un átomo será su número atómico, es decir, este tendrá 6 protones. ¿Y el número de neutrones? Pues el número de neutrones que tiene un átomo será de realizar la resta, que la podéis hacer, imaginaros así la resta, realizar la resta del número másico menos el número atómico. Si realizamos esa resta, en este caso, 14 menos 6 me da 8 neutrones y ya tengo los neutrones de este átomo. Por contra, el número de electrones, si el átomo es neutro, tendrá que tener el mismo número de protones. Es decir, como tenía 6 protones, si es neutro, tendrá 6 electrones. Porque un protón es positivo y un electrón es negativo. Un protón es más 1 y un electrón es menos 1. Por lo tanto, de alguna manera, se tiene que compensar la carga si es neutro, ¿vale? Tengo
6 protones, pues tengo carga más 6. Si tengo 6 electrones, tengo carga menos 6. Todo sumado me daría 0, que sería neutro. Por eso hemos marcado aquí 6 electrones. Claro, podéis preguntar ya, neutro, pero ¿cuándo sé si es neutro o no es neutro? Bueno, cuando no sea neutro tendrá carga. ¿Y cómo sé que tiene carga? Porque aquí veréis un numerito, ¿veis? Un numerito y al lado un más o un menos. Esto significa que está cargado positivamente y esto significa que está cargado negativamente. Si es positivo es un catión y si es negativo es un anión. Son iones, ambos son iones porque están cargados. Al estar cargado este positivo y este negativo, repito, este será un catión y este será un anión. Importante. ¿Cuántos electrones? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que han perdido, este será, vamos a ponerlo, catión y este será un anión. En este caso han perdido electrones. Vamos a ver el catión. El catión, los protones siempre tienen que ser 6 protones. Eso no se puede ni discutir. Por lo tanto, más 6. Pero si veis, estáis viendo aquí que la carga es más 2, no es neutro. Por lo tanto, ¿cuántos electrones? Pues yo tengo que hacer una operación aquí que me dé menos 2. O sea, que me dé más 2. ¿Qué tengo que poner? Pues tendré que poner aquí un menos 4. Porque 6 más 6 menos 4 me da más 2. Es decir, tiene 4 electrones, lo que me sale aquí. Y en el anión, pues hemos dicho que tiene 6 protones, es decir, más 6, pero sumado esto me da un menos 2. Claro, ¿cuántos electrones tengo que poner aquí negativos para que la suma me dé menos 2? Pues más 6 menos 8 me dará menos 2. Por lo tanto, tengo 8 electrones. Y así habré visto la carga iónica, los electrones que tiene cada átomo, esté neutro o esté cargado. Una vez que sabemos los electrones que tienen, vamos a ver la configuración electrónica, que es la distribución en capas alrededor del núcleo. Y sigue unas reglas. A las capas las vamos a llamar por números. Será la capa número 1, número 2, número 3, número 4. Siempre de dentro hacia afuera. Esta será la 1, la 2, la 3, la 4, ¿de acuerdo? Además, por convenio y por tradición, también se las llama a las capas por una letra. A la primera se la llama K. Y luego por orden alfabético en inglés, que en inglés no tiene la ñ, recordar, sería la K, la L, la M y la N. Pero bueno, lo más importante es el número. Y el número máximo de electrones por capa los tenéis aquí. Son en la primera capa nos cabrán 2 electrones, en la segunda 8, en la segunda 18 y en la cuarta nos caben hasta 32. Lo podéis aprender de memoria o saber que es 2 por n al cuadrado, siendo n el número de capa. Por ejemplo, en la capa 3 haríamos 2 por 3 al cuadrado. Esto, si lo hacéis, me da 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Es decir, los 18 electrones que hay en esa capa, como veis. ¿De acuerdo? Además, tenemos dos excepciones importantes. Y es que en la última capa, debido a la regla del octeto, que luego la vamos a explicar, no puede haber, no debe acabar con más de 8 electrones, aunque cupieran. Esto me vale para la capa 3 y para la capa 4. Aunque quepan 18 y 32, si esa es la última, no puede acabar en 12 o en 13. Tengo que desalojar electrones, ¿vale? Y en la penúltima no puede haber más de 18 electrones, ¿vale? En la penúltima. Pero bueno, en ese caso se os va a dar poco. Vamos a ver esto así de manera práctica. Vamos a ver un ejemplo. Venga, este. Bueno, este, como veis, el H, lo buscáis en la tabla periódica, es el hidrógeno. Su número másico, arriba a la izquierda, 1. Su número atómico, abajo a la izquierda, 1 también. Neutrones, pues resto, según veo resto, 1 menos 1, 0. Protones, pues siempre el número atómico, pues 1. Y electrones, si es neutro en vuestro caso, siempre va a ser neutro. Pues electrones los mismos que protones, es decir, también Z. Pues pongo ahí 1.
Vamos a colocar estos electrones. Este electrón solo tenemos uno en la capa K, L, M y N. Os recuerdo, lo vamos a poner aquí a modo de chuleta, aunque no haría falta ponerlo, que en la capa K caben 2, en la 2, que es la L, caben 8, en la M, que es la 3, caben 18 y que en la N, que es la 4, caben 32. Podríamos llegar a tener hasta 7 capas, pero bueno, lo vamos a dejar como mucho vamos a llegar a 4 en este curso. Bueno, pues vamos a colocar este electrón. Un electrón, pues siempre vamos a ir rellenando las capas de la primera a la última, de la K a la L, M, N, de la primera a la última, llenando a tope y cumpliendo la regla de los tetos. Por lo tanto, es electrón, un 1 en la primera capa. Y ya hemos terminado porque no hay más electrones. Veamos otro ejemplo. Este es el carbono. Número másico 14, número atómico 6, neutrones 14 menos 6, 8, protones 6, electrones los mismos que protones 6 y vamos a colocarlos a tope la primera capa con 2 y como tengo 6 electrones me quedan 4 por poner, pues a la segunda capa 4 y 2 más 4, 6, ya he terminado. Vamos a por otro. P, este es el fósforo, número másico 31, número atómico 15, neutrones, pues 15 menos 31, 16, protones, el número atómico, pues 15, y electrones también el número atómico, pues 15 también. Vamos a colocar los 15 electrones en las capas 1, 2, 3 y 4. La primera capa a tope, me caben 2. Me quedan ahora por colocar 13. En la segunda capa, como veis, me caben 8. Pues voy a poner a tope 8. 2 y 8, ya llevo 10. Me quedan 5. Pues a la tercera capa. Y ya he terminado. 2 más 8 más 5 me da 15, que son los que tengo que colocar. Vamos a por un último ejemplo. Este, que es el calcio. Número másico, número másico, 42. Número atómico, 20. Neutrones, la resta entre 42 menos 20, que me da 22. Protones, los mismos que el número atómico, que es 20. Por lo tanto, 20. Y electrones, los mismos también que el número atómico, los mismos que los protones, por lo tanto, 20. Vamos a colocar estos 20 electrones. Ponemos en la primera capa 2 a tope. La segunda capa la llenamos al máximo con 8, ya van 10. Y ahora la tercera capa ponemos, podríamos poner, claro, 20 menos 10, me quedan 10. Pero si yo pusiera aquí 10, habría terminado. 2 más 8, 10 y 10, 20. Pero estaría incumpliendo la regla de los tetes donde estaría poniendo más de 8 en la última capa. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nada, dejamos la última capa con los 8, que me dice la regla de los tetos, y me seguirían quedando 2, porque 2 más 8 me da 10, y 8, 18, hasta 20 me siguen quedando 2. Pues los pongo en la siguiente capa, y ahora si veis, cumplo la regla de los tetos, donde acabo la configuración electrónica sin poner más de 8 electrones en lo que fuera la última capa. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora brevemente la tabla periódica. La tabla periódica tiene este aspecto. Hay muchas en internet, hay miles, pero bueno, vamos a poner este aspecto, donde aquí tenemos los periodos, las filas. Esto me indican las capas de electrones que tiene cada átomo. Vamos a tener hasta 7 filas. Y aquí vamos a tener los grupos, las columnas. Esto me indica los electrones que tienen en la última capa. Lo que vamos a llamar la última capa es la capa de valencia, que es los electrones que hay en la última capa. Y esos electrones, los que están en la misma columna, por ejemplo, la columna del 16, la 15, la 14, la columna 1, la columna 2, van a tener propiedades químicas similares. Ahora, si veis esta escalerita que hay aquí, ¿vale? Podemos decir que en esta escalerita, en esta zona de la escalera, estarán los que llamamos los no metales, además del hidrógeno. Por eso he puesto aquí otra escalera. Y en la otra parte de la tabla periódica, toda esta parte, realmente la mayoría de la tabla periódica,
van a estar lo que llamamos los metales. Esta distinción entre metales y no metales me va a servir ahora para hacer los enlaces químicos, que vamos a hablar de ellos ahora. Hay otras, hay muchas. Ya os he dicho que hay muchas tablas periódicas. Esta podría ser otra, donde en esta, pues si os veis, me dicen el número atómico, me dan el peso atómico, que es lo mismo que la masa atómica, la electronegatividad, que es otro dato, el símbolo, el nombre, el número, la valencia que tienen, los puntos de fusión, de ebullición. Como veis, también me van en columnas y en filas. Hay muchas tablas periódicas. Yo la que os he puesto en vuestro resumen es esta, que es sencillita. Tiene el símbolo y el nombre, el número atómico y la masa atómica, que con eso tenéis suficiente para todo lo que necesitáis. Tenéis los grupos del 1 al 18 y los periodos del 1 al 7. Vamos a ver ahora el enlace químico. Vamos a ver por qué se produce el enlace químico. El enlace químico dice que excepto para los gases nobles, que son los que están en el grupo 18, cuyos átomos siempre van a estar aislados, siempre van a estar solos, los demás elementos van a tender a formar moléculas, ¿vale? Los demás elementos tienen tendencia a formar moléculas, los elementos químicos. Y así pues constituirán las sustancias, el agua, la madera, todas las cosas. ¿Por qué forman moléculas? Porque están más estables. Forman moléculas porque están más estables que por separado. ¿Y por qué están más estables que por separado? Porque los electrones quieren tener en su última capa 8 electrones, en su última capa o nivel más externo, lo que llamaríamos la capa de valencia, ¿vale? Y entonces para tener esas 8 electrones, que es lo que hemos llamado como regla del octeto, los electrones van a hacer varias cosas. Van a ganar, los átomos van a ganar electrones o lo van a perder según necesiten, o si no pueden darlos del todo o ganarlos del todo porque no se los permite sus propiedades químicas, los van a compartir. Por lo tanto, bien ganando, perdiendo o compartiendo electrones, van a llegar a 8 electrones en su última capa o capa de valencia. Ojo, si la última capa es la primera, por ejemplo, el hidrógeno y el helio, el litio, solo serían 2. Eso es una excepción. Vale, pues por eso le llamamos la regla del octeto. Y ahora, dependiendo de qué tipo de átomos se unen, metálicos o no metálicos, vamos a formar el enlace iónico, covalente o metálico, en ese ganar, perder o compartir electrones para adquirir 8 electrones en su última capa. ¿Vale? Vamos a ver los tipos de enlace químico. Vamos a empezar por el primero, el enlace iónico, que estaría formado por iones. Punto importante, el enlace iónico, que es el que estamos hablando, se produce entre átomos metálicos, muy importante, y no metales, es decir, con átomos de la derecha de la tabla periódica y átomos de la izquierda de la tabla periódica. Por ejemplo, imaginaros el sodio y el flúor. El sodio está en el grupo 1 y el flúor en el grupo 17. Si os dais cuenta, el sodio tiene en sus capas, en la primera capa 2 va a tope, la segunda 8 va a tope y la última capa tiene 1. El flúor tiene en su primera capa 2 y en su última capa, que es la segunda, tiene 7. ¿Qué le vendría muy bien al sodio? Le vendría muy bien que este electrón se fuera para el flúor. Él perdería una capa, pero se quedaría con la capa segunda que tiene 8 electrones. Y el flúor ganaría un electrón que, como tiene 7, pasaría a tener 8. Y también cumpliría la regla del octeto. Y ahí por eso os dicen que los metales pierden electrones, mientras que los no metales van a ganar esos electrones. Esto que os acabo de decir se puede hacer con un electrón, 2 electrones, 3 electrones. Claro, el sodio, al perder un electrón, se ha cargado positivamente. Y el electrón, al ganar un electrón, el flúor, al ganar un electrón, se ha quedado cargado negativamente. El metal se queda positivo, es lo que llamamos catión, y sin embargo, al no metal, que se queda negativo, es lo que llamamos anión. Y lo hacen ambos para cumplir la regla del octeto.
como los electrones, como los átomos, los iones de distinto signo se atraen, ¿vale? Como los iones de distinto signo se atraen, pues más con menos se atraen y se quedan unidos por atracción electrostática, formando lo que acabamos de explicar, el enlace químico, formando concretamente un enlace iónico. ¿De acuerdo? No lo hacen un átomo con un átomo, lo hacen con miles de átomos, con miles de átomos, miles de anionios, con miles de cationes y por lo tanto forman lo que llamaríamos una red cristalina. Vamos a ver un vídeo. Existe una regla llamada ley del octeto, que nos dice cómo los átomos intercambian electrones entre sí hasta completar 8 electrones en su último nivel de energía. Este comportamiento hace posible la unión química de los elementos. Tomemos por ejemplo al sodio y al cloro. El primero, que es un metal alcalino, posee 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo y solo 1 en el tercer y último nivel. El cloro, que es un no metal del grupo halógeno, posee 2 electrones en su primer nivel, 8 en el segundo y 7 electrones en el último nivel de energía. Al unirse, el cloro y el sodio intercambian electrones. El sodio proporciona al cloro el electrón que le hace falta para completar 8 en su último nivel. De este modo, el cloro se ioniza negativamente. En cambio, el sodio pierde el único electrón que poseía en su capa más externa, por lo que se ioniza positivamente. No obstante, al completar 8 electrones en el último nivel electrónico del cloro, ambos elementos quedan unidos a través de una fuerza electrostática. El resultado de esta reacción es el cloruro de sodio. En esa reacción, el sodio se transforma en el ion positivo y el cloro en el ion negativo. El sodio ha perdido un electrón, por lo tanto se ha oxidado, mientras que el cloro lo ha ganado, por lo tanto se ha reducido. Después, como que los 2 iones formados tienen carga de signo opuesto, se unen mediante un enlace iónico o equivalente, formando la sal común. Bueno, ahí habéis visto 2 ejemplos de cómo se forma, en este caso la sal común, un enlace iónico, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora las propiedades, son muy importantes de los enlaces químicos. En este caso vamos a ver las propiedades del enlace iónico. Son compuestos duros, es decir, que son muy difíciles de rayar. Aunque son duros, son compuestos frágiles, ahora lo veremos, ¿eh? Son compuestos duros, muy difíciles de rayar y forman compuestos con altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición. ¿Qué significa eso? Pues como la sal común, que son sólidos. A temperatura ambiente lo vais a encontrar sólidos. Y forman compuestos, como hemos dicho, aunque son duros, forman compuestos frágiles. Eso es porque si le dais un golpe, se mueve la red y se enfrentan el ion más con el más, el menos con el más. En ese caso se repelen y se rompen por ahí, ¿vale? Por eso son compuestos frágiles. Y además conducen muy bien la electricidad fundidos o disueltos, ¿vale? Hay que decirlo, esto es una propiedad muy importante, muy característica de los enlaces iónicos, que conducen muy bien la electricidad fundidos o disueltos. Fundidos o disueltos porque decimos que son muy buenos, muy solubles en agua. Muy buenos disolventes en agua. Imaginaros la sal en agua. Bueno, vamos a ver el siguiente modelo de enlace, lo que vamos a llamar el modelo covalente, ¿de acuerdo? El modelo covalente se produce entre átomos no metálicos con átomos no metálicos, ¿vale? Vamos a imaginarnos esta representación. Esto es un modelo de Lewis, una estructura de Lewis, una representación de Lewis. Vamos a imaginarnos el flúor, lo hemos visto antes y hemos visto que en su última capa tenía 7 electrones, en su segunda capa, que era su última capa, y tenía 7 electrones.
Imaginaros que yo representáramos los 7 electrones de esa forma que veis ahí, ¿vale? Los 7 electrones, si contáis, hay 7 electrones alrededor del flúor. ¿Qué va a hacer el flúor? Hombre, si tiene alguien que le dé un electrón, como era el sodio, formará un enlace iónico. Pero si no tiene a nadie que le dé un electrón, entonces se asociará con otro flúor, ¿veis? Se asociará con otro flúor y compartirán esos 2 electrones. Haciéndolo así, este flúor tendría 8 electrones en su última capa y este flúor tendría 8 electrones también en su última capa. Esto que queda en medio, esos 2 electrones, son los electrones que se están compartiendo. Por lo tanto, decimos que en el enlace covalente se comparten los electrones. ¿De acuerdo? Se unen los átomos compartiendo electrones. Pueden llegar a compartir 1, 2, 3 o 4 electrones, ya dependiendo de cada átomo, ¿vale? Vamos a ver un vídeo. Covalent bonding occurs when neither atom has sufficient strength to completely remove the other atom's electrons. The atoms share electrons, and both atoms achieve a stable outer energy level. El oxígeno tiene 6 A electrones. hydrogen atom with one valence electron needs one additional electron to complete the first energy level. Ahí os dice que An necesita un oxygen electrón. atom has 6 valence electrons and needs 2 additional electrons to complete the second energy Os level. dice que necesita 2 electrones. As the oxygen and hydrogen atoms collide, Pues se junta un covalent hidrógeno con bonding un is oxígeno accomplished by the sharing of electrons. y comparten 2 By sharing an electrones. electron pair with Un the rato estarán oxygen, con el hidrógeno y the otro rato con el hydrogen oxígeno. completes Pero the aún así al noble oxígeno gas le falta otro. configuration of helium. By sharing with the hydrogen ¿Cómo lo atom, consigue el the oxígeno? oxygen atom now has 7 electrons in its energy level, Porque le falta un still electrón, one tiene short 7. of the stable octet condition. A stable Pues bien, octet otro for hidrógeno oxygen can be y completed comparte by los sharing an electrones con electron otro hidrógeno. with another Con uno hydrogen atom. compartirá 2, con el otro 2 y él tendrá 8. Y habrá hecho la molécula del agua, que es el H2O. Vamos a ver ahora las propiedades del enlace covalente. Forman compuestos blandos. Recordar que los iónicos eran duros. Estos van a ser blandos. Forman compuestos con bajos puntos de fusión y de ebullición. Recordar que los iónicos eran altos. ¿Esto qué significa? Pues que a temperatura ambiente son gases. El oxígeno, el nitrógeno, el cloro, todo eso son gases. Y por último, no conducen la electricidad. Muy importante, son aislantes. Con una excepción, el grafito, que además es un excelente conductor. Se usa sobre todo en las pilas. Entonces, quitado el grafito, no conducen la electricidad, son aislantes. Aquí tendríamos las propiedades del enlace químico. Vamos a continuar ahora con el enlace metálico. El enlace metálico se va a producir entre átomos metálicos. Como habéis visto, el iónico era metal con no metal, el covalente era no metal con no metal y el metálico es metal con metal, o sea, entre átomos metálicos. Estos átomos van a ceder electrones, pero como no hay nadie más por allí para que se los coja, se tendrán que juntar muchos electrones y cada uno liberará uno o dos electrones a esa montaña de átomos que se van a juntar y van a formar lo que llamamos una nube electrónica de electrones, que van a mantener unidos los cationes. Por ejemplo, en el sodio, cada sodio da un electrón que estará por ahí por medio dando vueltas alrededor de los cationes que se habrán formado de sodio. Vamos a ver. Esto es lo que sucede. Se puede considerar cada átomo de un metal como un ion positivo con uno o dos electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al siguiente. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias.
Esos electrones móviles son conocidos como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales. De esa manera, todos los metales son conductores eléctricos, porque todo metal es como una molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos. Se puede representar como una estructura de iones cargados positivamente, pegados por un fluido de electrones móviles. Bien, veamos por último las propiedades del enlace metálico. Forman compuestos duros, igual que los iónicos. Pensar en el hierro, el cobre, el aluminio, ¿vale? Forman compuestos tenaces. ¿Qué es tenaces? Lo contrario de frágil. Es decir, compuestos que si tú le das un golpe no se fraccionan, no se parten en 1000 pedazos, sino que, bueno, pues mantienen la forma. Con un golpe, pero mantienen la forma. Además son dúctiles y maleables. ¿Qué significa que sean dúctiles? Que se pueden hacer hilos y cables con ellos. Y maleables, por ejemplo, el hilo de cobre para hacer los cables de la luz. Y maleables, que se pueden hacer láminas con ellos. Por ejemplo, pues un coche, ¿no? La puerta del coche, el capó del coche, el techo del coche. Y además, y esta es una parte muy importante, son muy buenos conductores de la electricidad y del calor, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Esto es una propiedad muy característica de los enlaces metálicos. Y con esto habríamos terminado este tema. Como siempre os digo, os espero en el aula, compartiendo tiza, que es donde más podemos aprender todos juntos, unos de otros, cooperando. Un saludo y os vuelvo a ver en otro vídeo.